Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy estamos aquí para las pruebas de Dura, ¿vale? Vamos a explicar cómo son, para qué sirven, en qué los vamos a usar y en cierta manera truquillos o cosas que podemos usar o aplicar para las pruebas de Dura, ¿vale? Para empezar, ¿qué son las pruebas de Dura? Las pruebas de Dura es una nueva categoría que tendremos en la nueva season, ¿vale? Esta nueva season, las pruebas de Dura es una de las partes fundamentales, ¿vale? Para poder avanzar correctamente. ¿Por qué? Porque no estarán dijes, ¿vale? Y diréis, Mako, ¿qué son estos dijes? Muy bien, si nos vamos aquí dentro conseguiremos botines potenciales de los dijes, ¿vale? Como podemos ver aquí, ¿vale? Y si nos vamos a nuestros personajes, aquí justamente me he guardado unos dijes para colocar. Fijaos cómo tendremos justamente un símbolo de exclamación y podremos en la parte inferior aplicarlo. ¿Veis aquí? Acabamos de imponer un nuevo dije y acaba de aumentar, ¿vale? Como podemos ver, hay distintas categorías dentro de los dijes. Está el élite, el épico y el que nosotros tenemos, el legendario, ¿vale? Al lado del legendario tendríamos el mítico, ¿vale? O sea, el mítico no nos va a dar mejores estadísticas que las del legendario, sino que nos va a dar estadísticas diferenciales con el legendario, ¿vale? Que esto pasaremos ahora después. Muy bien, entrando en materia, ¿vale? ¿Cuándo desbloqueamos las pruebas de Dura? En el 305, ¿vale? En el 305 de AFK podremos conseguir las pruebas de Dura, ¿vale? Pero Mako, una vez entremos a las pruebas de Dura, ¿está todo abierto? No. Como podremos ver aquí, habrá unas condiciones para desbloquearlos. La primera y fundamental, haber desbloqueado el anterior piso y haberlo pasado, ¿vale? Pero aquí, como podemos ver, será alcanzar una etapa de progreso de AFK, pero a su misma vez cierto día, o sea, haber llevado ciertos días de temporada. ¿Qué ocurre con esto? ¿Para qué se hace esto? Para que las ballenas no le saquen una ventaja abismal a los jugadores promedio, ¿vale? Como podéis ver, aquí pone día 34. Esta prueba estaba bloqueada hace un día o dos, para mí, ¿vale? Fijaos que a mí ya me queda poco para desbloquearla. ¿Por qué? Para que, en cierta manera, no puedan no puedan avanzarnos demasiado y esta restricción a las ballenas y a toda esta gente nos sirva, ¿vale? Mako, de repente, ojo, aquí he conseguido esta polvo, esta esencia dorada y de repente esencia carmesí, ¿qué hago con ella? ¿Cómo la puedo gastar? Etcétera, etcétera. Muy bien. Una vez empezado el juego, en el momento que alcancemos el primer mapa, por así decirlo, justamente en la ciudad, que sería el equivalente a Petrosacro, tendremos aquí un mercader en la ciudad, ¿vale? Como podemos observar, tendremos aquí el mercader de dijes, ¿vale? El cual nos intercambiará la esencia normal, ¿vale? Por la esencia carmesí, ¿vale? Como podemos ver, esencia dorada por esencia carmesí, empieza 1, ¿vale? Aquí podemos ver cómo la intercambiamos y con ello podríamos comprar, cuando alcancemos cierto piso, podemos alcanzar y comprar esto, ¿vale? Mi recomendación con la tienda de dijes es que ahorréis para los dijes de piso 12, ¿vale? ¿Por qué? Muy sencillo, porque la diferencia entre el piso 10 y el piso 12 van a ser unos cuantos días, ¿vale? Y diréis, bueno, pero es que yo quiero fortalecer mi equipo cuando pueda. Sí, pero ¿qué ocurre? Que los legendarios, ¿vale? Solo necesitáis 3, uno de cada categoría. Uno de arriba, uno de la izquierda y uno de la derecha. Mientras que en los míticos necesitáis más de 10. O sea, perdón, necesitáis 10. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que vais a necesitar 30. ¿Vale? Como veis, hay los mismos, pero por 3. Con lo cual es 10 por 3, 30. 30 dijes que vamos a necesitar. Con lo cual, lo más óptimo es ahorrar esencia carmesí y en un llegado momento colocarlo. ¿Por qué? Porque los dijes son aleatorios, con lo cual os pueden dar cualquiera de estos 10 que hay aquí y cualquiera de estos 10 de cualquier posición. Y además pueden ser repetidos, con lo cual es una putada que de repente lleguéis a los dijes míticos, a los dijes de máximo nivel, de nivel 5, y no tengáis esencia carmesí. Entonces, para mí, id ahorrando y cuando lleguéis, gastadlo en los personajes que más queráis, ¿vale? Obviamente, en cierta manera, los personajes más la categoría, que más adelante hablaremos de las categorías que yo más recomiendo, ¿vale? Bueno, entrado ya en materia. Mako, el tema de las pruebas de Dura. ¿Por qué tienes 4 fichas y yo tengo 3? Muy sencillo, ¿vale? Las pruebas de Dura consisten en 6 pruebas en el atardecer y 6 pruebas en el amanecer, ¿vale? Como podemos ver, aquí los días van turnándose.
martes, jueves y sábado son atardecer y el amanecer es lunes, miércoles, viernes y domingo. En el domingo se habilitarán todas las pruebas, ¿vale? Pero solo del amanecer, ¿vale? Entonces, bueno, ¿y que por qué hay 6 pruebas en el amanecer y 6 pruebas en el atardecer? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque si conseguimos limpiar 10 de estas 12 pruebas en las pruebas de duro, ¿vale? En el piso 6 y en el piso 12, conseguiremos una ficha extra. ¿Para qué nos van a servir estas fichas? Muy sencillo. ¿Por qué? Pues cuando hayamos pasado una fase correctamente, nos darán el cofre de perfecto. Pero cuando no la hayamos pasado correctamente, no nos darán los cofres perfectos, pero sí nos darán el botín potencial. Entonces, si queremos volver a hacer la fase, nos costará una ficha de dura. Pero si es una fase nueva, como podemos ver aquí, fijaos, no se necesitan fichas de dura. Entonces, para eso es importante esas fichas extra por si queremos rehacer una batalla que no hayamos sido capaces de hacerla perfecta, ¿vale? En caso de que las tengamos ya hechas, podemos hacer un barrido. ¿Qué significará este barrido? Que nos darán instantáneamente las recompensas como si hubiéramos hecho la batalla. O sea, no tenemos que hacer la batalla más, ¿vale? Aquí podemos ver que tendremos, en cierta manera, unas recompensas potenciales, ¿vale? Y una vez hagamos el barrido, podemos ver cómo nos darán dijes en proporción a lo que hayamos pillado, ¿vale? O sea, como podemos ver, los rojos y amarillos serán de support, pero el resto, o sea, de ahí hacia abajo, los otros 4 serán aleatorios. Como podemos ver, tenemos una Cecia, un Valen, una Hewin, que sí es un support, y un Zoran, ¿vale? Entonces, normalmente habrá una proporción de 50% estando en los dijes más superiores los personajes de esa categoría. En este caso hemos tirado un dije en el support y nos han dado 5 supports y 3 que no son support, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿vale? Tenéis que usar las fichas con cabeza, ¿vale? En plan, yo por ejemplo he tirado del support porque ahora mismo es lo que, entre comillas, más me renta de support, ¿vale? Entonces, entrando en las pruebas, ¿vale? Las primeras pruebas nos darán dijes de nivel 1 y dijes de nivel 2, ¿vale? Esto seguirá así hasta la prueba nivel 4, ¿vale? En la prueba nivel 4 hasta la prueba nivel 6 conseguiremos dijes de nivel 3. Y a partir de la prueba 7 en adelante hasta la prueba 11 conseguiremos dijes de nivel 4, o sea, los legendarios. Y del 11 en adelante, o sea, del 12 hacia arriba, conseguiremos dijes de nivel 5. Muy bien, entrando en materia y con todo esto puesto, Mako, ¿qué es lo que hago? ¿Cuándo hago los barridos? Etcétera, etcétera, ¿vale? Normalmente yo recomiendo hacer los barridos cuando veáis que no podéis pasar ya la fase, ¿vale? O sea, uy, es que esto ya no puedo con ello, ¿vale? Obviamente suena algo razonable, pero tened en cuenta que habrá fases, como podéis ver aquí, yo tengo esta al 9 y las demás al 11 y al 10. ¿Por qué? Porque habrá fases en las que ciertos personajes estarán bufados. Como podemos ver aquí, tendrán una flechita hacia arriba. Esto significa que estos personajes tendrán unas estadísticas muy superiores a las que tendrían normalmente. Como podemos ver aquí, tendríamos esta categoría de personajes. Y si nos vamos a los supports, disculpad, tendríamos esta diferente personaje, ¿vale? Entonces, sencillamente, ¿por qué esto? No os confundáis a la hora de, ay, es tanque, me van a bufar los tanques. No, es una composición de personajes. Puede ser que tenga sentido y puede ser que no lo tenga, ¿vale? Entonces, tened mucho cuidado con ello, ¿vale? Y sobre todo con los registros. ¿Por qué? Porque aquí la gente tiene diferentes dijes. Fijaos, entonces esto modificará el poder total. ¿Me explico? Entonces, tened mucho cuidado porque aunque aquí os ponga que tiene 400 o 500 millones de poder, ¿vale? A la hora de pegarlo aquí con los dijes y con los buffos de fase de dura, el poder es muy exponencial. Entonces, no hay una manera realmente clara de poder medir ese poder. Entonces, no frustréis mucho en las pruebas de dura, sobre todo cuando las hayáis desbloqueado. Las pruebas que acabáis de desbloquear son extremadamente difíciles, ¿vale? Son muy, 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 muy difíciles. Con lo cual, tened paciencia, ¿vale? Lo más que puedo recomendar a la hora de hacer las pruebas de dura es tener paciencia. Y aquí, como habéis visto, las pruebas anteriores, habéis visto, Mako, te has dejado por aquí algunos cofres o algunos barridos sin hacer. ¿Vale la pena volver atrás y hacerlo? Depende. Si os fijáis, este me daría uno amarillo, ¿no? Uno de tier 3. Yo ya no lo quiero. Y en el momento que yo estaba haciendo estos aquí, no lo quería. No iba a gastar una mirada hacia atrás para otros. Entonces, hay veces que os va a rentar no hacerlos todos perfectos, sino ir avanzando cada vez para conseguir los cofres mejores. Porque fijaos, si yo un try,
por así decirlo, lo gasto en el tier 4 y puedo conseguir la fase 7, ¿qué ocurre? Que podría conseguir dijes de nivel 4 en vez de dijes de nivel 3, a pesar de que me lleven un cofre extra, ¿vale? ¿Dónde se van estos cofres extra? Al inventario, ¿vale? Vais a dar cuenta que en el inventario conseguiréis, aquí están los cofres y los podéis abrir, pero estos cofres solo os darán un dije por cofre, pero 100% os van a dar el dije de la categoría que habéis cogido. O sea, por ejemplo, en este caso son 3 cofres de support, 3 dijes de support. Eran cofres legendarios de tier 4, son dijes legendarios de tier 4, ¿vale? Como podéis ver, los cofres que tengáis en el inventario siempre os van a dar los dijes que queráis. O sea, los dijes de la misma categoría, ¿vale? Eso sí es 100%. En cambio, los barridos os van a dar un porcentaje, ¿vale? Normalmente ronda el 50%. Entonces, dicho todo esto, ¿qué orden o en qué manera podemos hacer las pruebas de duras? Para mí, personalmente, el orden o las prioridades, como podemos ver, en la primera yo priorizaría los tiradores, ¿vale? En la segunda yo priorizaría los rogues, en cierta manera, porque al final hay muchos rogues que son muy buenos, como pueden ser el caso de Sylvina, Bala, Eiron, o sea, hay muchos rogues que les vais a dar utilidad. Y en el caso de tanques y support, yo me inclinaría más por los supports, ¿vale? En cierta manera, Mako, estoy en el amanecer, fijaos, ¿veis? Y tengo, en este caso, support y magos, ida por supports, ¿vale? En los lunes, los miércoles tenéis tiradores y rogues, ida por tiradores, y en el viernes tendréis luchadores y tanques. Yo en este caso diría tanques, ¿vale? Así que como podéis ver, lo que menos cariño les vamos a dar van a ser luchadores y magos. ¿Por qué? Porque al menos que tengáis compos en Arena Suprema que queréis bufarlos en concreto, no recomiendo gastar demasiado. ¿Cuándo recomiendo invertir en luchadores? Cuando se estén acercando el boss final, el World Boss. ¿Por qué? Porque tanto Corrin como Scarlita sirven muy bien en ese boss. ¿Que no tenéis a Scarlita? Tenéis a Corrin, que es un personaje free to play. Y en cambio, también recomendaría los tanques, ¿vale? Porque Zoran es muy preciado y los supports también son muy preciados, ¿vale? Dicho esto, Mako, he llegado al domingo. ¿En qué gasto las fichas? Mi recomendación es lo que tengas más débil. En este caso, por ejemplo, los magos, ¿vale? Por ejemplo, los magos, los rogues. Normalmente el domingo va a ser ese día para compensar. Ese día para decir, uy, tengo esto muy débil, voy a gastarlo en rogues, en magos, en tiradores, en lo que sea, que a lo largo de esta semana hayas tenido muy débil, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, al paso de 7 días, tu nivel va a subir mucho más y eso a lo mejor te va a permitir haber escalado una fase más. Y esa fase más puede ser la necesaria para conseguir el siguiente nivel de dijes, ¿vale? Entonces, tened mucho cuidado y pensadlo, ¿vale? Utilizad mucho la cabeza, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo funcionan los dijes o cómo se aplican? Los dijes son muy simples. Mientras que tengáis 3 del mismo color o superior, ¿vale? Se aplicará el efecto, ¿vale? Por ejemplo, como podemos ver aquí, Hewin tiene 2 rojos y un épico, ¿vale? 2 legendarios y un épico. Entonces, su bono sería épico. Si aquí tuviéramos un élite, su bono sería de élite. A pesar de que la mayoría de dijes sean legendarios, ¿vale? Siempre va a ser teniendo en cuenta el dije más pequeño que tengáis y lo siguiente, ¿vale? O sea, el combo, que podéis hacer un combo con ellos, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿vale la pena? Yo, por ejemplo, ¿no? Me falta una en Hewin. ¿Valdría la pena yo que tirara barridos en el support a ver si me sale la de Hewin? No, ¿vale? No os obcequéis con que os salga la última. ¿Por qué? Porque primero, os puede salir repetido. Segundo, son 3 posiciones, con lo cual tenéis un 33% de que os salga. Y además, no es vuestro único personaje, o sea, hay muchos más personajes. Entonces, la probabilidad de que os salga el dije que justamente necesitáis es mínimo. No penséis nunca en un personaje en concreto. Pensad en el grupo, pensad en el conjunto de personajes, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? Dicho esto, en cierta manera, ¿para qué además servirían los dijes? Quitando, ¿no? En plan, para AFK, ¿vale? En AFK vais a notar un busteo, pero sustancial y brutal a la hora de pushear las fases AFK, ¿vale? Los dijes, a la hora de conseguirlos y empezar a conseguir bonos, tanto para el AFK como para el onírico, vais a conseguir escalar muchísimo, ¿vale? No os digo que sea una locura, pero sí es verdad que con estos pequeños tips y con estos pequeños adelantos, vais a lo mejor rascar una posición, todos que normalmente estaríais muy parejos con esos dijes. Si sabéis gestionarlo adecuadamente, vais a conseguirlo, ¿vale?
Y sobre todo, ahorrad para los dijes de la fase 12, ¿vale? Aquí en el mercader, como podéis ver, ¿vale? Ahorrad, porque es muy importante, porque como podéis ver tenemos 999, mientras que en esto solo hay 30, ¿vale? Y la diferencia son 2 pisos, fijaos, 2 pisos, ¿vale? Y si mal no recuerdo, esos 2 pisos de diferencia son como 100 fases de FK, o sea que en una semana los podéis conseguir, con lo cual no frustréis, aguantad la tentación y ya está, ¿vale? Sin nada más que añadir, espero que os haya gustado el vídeo, dale like, suscribiros para no perderos nada. Y como siempre, espero que os haya gustado, mirad otros vídeos que tenemos aquí y nada, hasta la próxima, adiós.